El CDC estima que cada año 48 millones de personas en Estados Unidos se intoxican con alimentos. De esas, 128,000 terminan hospitalizadas. Una parte significativa de esos casos tiene algo en común: alimentos congelados calentados en microondas sin seguir el protocolo correcto. El microondas no cocina, calienta, y esa diferencia puede dejarte en urgencias. Revisé 13 alimentos congelados usando reportes de brotes del CDC, alertas de retiro de la FDA, estudios de seguridad alimentaria de la Universidad de Cornell y declaraciones de inspectores del USDA. El criterio fue uno: si el microondas crea un riesgo real con ese alimento, está en esta lista. Quédate hasta el final. Al cerrar la lista, te doy los 7 alimentos congelados que sí puedes calentar en microondas sin riesgo, porque no todo es prohibición. Número 13. El pollo crudo congelado. La etiqueta de los paquetes de pollo congelado de Tyson, Perdue y Foster Farms dice Cook from Frozen, cocina desde congelado. Lo que no dice con suficiente énfasis es que el microondas no puede garantizar que el centro del pollo alcance los 74 grados centígrados necesarios para eliminar la salmonela. El microondas calienta a través de ondas electromagnéticas que agitan las moléculas de agua. En un trozo de pollo congelado, las capas externas se descongelan y comienzan a cocinarse mientras el centro permanece frío. Esa diferencia de temperatura puede ser de 30 grados o más entre la superficie y el núcleo del mismo trozo. La salmonela sobrevive a temperaturas por debajo de 70 grados. En agosto de 2019, el CDC documentó un brote de salmonela en 3 estados vinculado a pollo congelado preparado en microondas en hogares. La investigación encontró que la mayoría de los afectados siguió las instrucciones del empaque, pero no verificó la temperatura interna con termómetro. Si el pollo está congelado, el horno o la sartén son las únicas opciones seguras. El microondas puede usarse solo para descongelar, nunca para cocinar desde congelado. Número 12. Los mariscos congelados. Los camarones congelados de Sea-Pack, el salmón de Gorton's, el tilapia de Trident. Los mariscos tienen una estructura proteica que reacciona al calor de manera desigual. Las partes más delgadas se cocinan en segundos, mientras las más gruesas permanecen frías o crudas. El problema documentado con los mariscos específicamente es la formación de aminas biogénicas cuando las proteínas se calientan de manera irregular. La histamina, una amina biogénica que se forma en pescados grasos mal almacenados o mal calentados, causa lo que la FDA llama scombroid fish poisoning: enrojecimiento facial, urticaria, náuseas y, en casos severos, dificultad para respirar. Los síntomas aparecen entre 10 y 30 minutos después de comer y frecuentemente se confunden con alergia al mariscos. Un estudio del Journal of Food Protection de 2017 midió la formación de histamina en atún calentado en microondas versus atún calentado en sartén. El microondas generó niveles de histamina significativamente más altos por la desigualdad del calentamiento. Para el salmón y el atún en particular, sartén a fuego medio o horno. Para los camarones pequeños, si el microondas es la única opción, en intervalos de 30 segundos revisando temperatura constantemente. Número 11. Las comidas congeladas en envases de aluminio. Lean Cuisine tenía hace 20 años bandejas de aluminio. Las reemplazó por plástico después de que suficientes personas quemaron sus microondas. Pero todavía hay productos en el mercado, especialmente importados o de marcas pequeñas, que vienen en recipientes metálicos o con tapa de aluminio. El aluminio refleja las microondas en lugar de absorberlas. Cuando una onda electromagnética golpea una superficie metálica en un espacio cerrado, se genera un arco eléctrico, la misma física que produce el rayo durante una tormenta. El resultado visible son chispas azules dentro del microondas. El resultado no visible es daño al magnetrón, el componente que genera las microondas, que puede costar entre $150 y $300 reemplazar. En marzo de 2022, la Consumer Product Safety Commission registró 47 reportes de incendios en microondas causados por recipientes metálicos en un periodo de 12 meses. Ninguno causó heridos graves, pero 3 causaron daños estructurales en cocinas residenciales. Antes de meter cualquier envase al microondas, si ves metal en cualquier parte del empaque, no entra, sin excepción. Número 10. El brócoli y la espinaca congelados en bolsa cerrada. Este punto me sorprendió cuando lo investigué porque la bolsa de vapor parece diseñada precisamente para el microondas. Y lo está.
con una advertencia que la mayoría ignora. Las bolsas de vapor de Green Giant, Birdseye y marcas similares están diseñadas para que el vapor tenga una salida controlada. Si la bolsa está dañada, mal sellada, o si el microondas tiene potencia irregular, el vapor se acumula sin salida y la bolsa puede explotar. En enero de 2021, una mujer en Houston sufrió quemaduras de segundo grado en manos y antebrazo cuando una bolsa de brócoli congelado explotó al abrirla después del microondas. El caso fue reportado por el Houston Chronicle y citado en un análisis de seguridad de la Consumer Federation of America. El segundo problema es nutricional. Un estudio de la Universidad de Murcia, publicado en el Journal of the Science of Food and Agriculture en 2003, encontró que el brócoli cocinado en microondas con agua pierde hasta el 97% de sus flavonoides antioxidantes. El brócoli al vapor en olla conserva entre el 80 y el 90%. Si el objetivo es el valor nutricional, el microondas es el peor método posible para esta verdura. Pasa el brócoli congelado a un recipiente abierto de vidrio con 2 cucharadas de agua. Resultado más seguro y más nutritivo. Número 9. El arroz congelado recalentado. El arroz cocido que se congela y se recalienta en microondas tiene un problema que no tiene nada que ver con las ondas electromagnéticas. Tiene que ver con lo que pasó antes de congelarlo. El Bacillus cereus es una bacteria que produce esporas resistentes al calor. Esas esporas sobreviven la cocción inicial del arroz. Si el arroz se dejó a temperatura ambiente más de 2 horas antes de congelar, las esporas germinaron y produjeron toxinas. Congelar detiene el proceso pero no elimina las toxinas ya formadas. El microondas las recalienta junto con el arroz. La Food Standards Agency del Reino Unido vinculó el arroz recalentado con brotes de intoxicación en 2019 en 3 hospitales distintos. La regla es simple. Arroz cocinado va al refrigerador o congelador dentro de 1 hora. Si no sabes cuánto tiempo estuvo afuera antes de congelarlo, no lo comas. Número 8. Las salchichas y hot dogs congelados. Los hot dogs de Ballpark, Oscar Mayer y Hebrew National ya contienen nitratos y nitritos como conservantes. El microondas agrega un problema nuevo encima de ese. Calentar carnes procesadas con nitritos a temperaturas superiores a 120 grados centígrados, temperatura que el microondas alcanza fácilmente en los puntos calientes, acelera la formación de nitrosaminas. La IARC clasifica las nitrosaminas como probables carcinógenos humanos del grupo 2A. Un estudio del American Journal of Clinical Nutrition de 2015 encontró que el método de cocción afecta significativamente la formación de estos compuestos, siendo el microondas a alta potencia el más problemático para carnes curadas. Si los calientas, usa potencia media en intervalos cortos. Mejor aún, sartén con agua. Número 7. La pizza congelada. El problema de la pizza congelada en microondas no es de seguridad alimentaria, es de física básica que nadie explica en el empaque. El microondas calienta el agua contenida en los alimentos. La masa de pizza tiene mucha agua. Cuando esa agua se evapora rápido bajo las microondas, la masa queda gomosa y húmeda en lugar de crujiente. Hasta ahí, solo un problema de textura. El problema real es el queso. El queso mozzarella tiene una temperatura de separación de aceites alrededor de los 80 grados. El microondas frecuentemente supera esa temperatura en los bordes, mientras el centro sigue frío. El aceite separado del queso se acumula en la superficie, y cuando lo tocas, quema más rápido que el agua porque el aceite retiene calor de manera diferente. Quemaduras por pizza de microondas representan uno de los tipos más frecuentes de quemaduras domésticas menores registradas en salas de urgencias, según datos de la CPSC de 2022. Horno o sartén con tapa, sin excepciones. Número 6. Las sopas congeladas en recipientes sellados. Progreso Soup congelada. Amy's Frozen Soups. Cualquier sopa en recipiente cerrado que va directo del congelador al microondas. El líquido calentado en un recipiente cerrado no tiene salida para el vapor que genera. La presión sube hasta que el recipiente cede, ya sea la tapa, un lateral o el sello. La explosión proyecta líquido hirviendo en cualquier dirección. La quemadura resultante no es menor. El líquido a 100 grados en contacto con piel causa quemadura de segundo grado en menos de un segundo. En 2020, Urgent Care Association of America reportó un aumento del 22% en quemaduras domésticas por microondas respecto a 2019, atribuido parcialmente al aumento en consumo de comidas congeladas durante la pandemia. Regla: cualquier recipiente que va al microondas necesita una salida de vapor.
Tapa entreabierta, papel absorbente encima o recipiente abierto, sin negociación. Número 5. Los recipientes plásticos no aptos para microondas. Casi toda comida congelada viene en algún tipo de plástico. La mayoría de esos plásticos tiene una clasificación impresa en el fondo, un número del 1 al 7 dentro de un triángulo de reciclaje. Lo que ese número indica es el tipo de resina. Lo que no indica claramente es si es seguro calentarlo. Los plásticos número 3, 6 y 7 contienen ftalatos o bisfenol A, compuestos que migran al alimento cuando el plástico se calienta. Un estudio de la Universidad de Cincinnati de 2011 midió la migración de BPA en recipientes plásticos calentados en microondas y encontró que el calor acelera la liberación de BPA hasta 55 veces más que a temperatura ambiente. La FDA revisó su posición sobre el BPA en 2012 y lo prohibió en biberones, pero no en envases de alimentos para adultos. Las bandejas negras de plástico en las que vienen la mayoría de las comidas congeladas, Healthy Choice, Stouffer's, Marie Callender's, son frecuentemente plástico número 6. Algunas marcas han migrado a materiales certificados, muchas no. Transfiere siempre la comida a un recipiente de vidrio antes de calentar. 30 segundos de esfuerzo adicional con consecuencias potencialmente distintas. Si esto te está dando lo que no encuentras en otro lugar, suscríbete. Hacemos la investigación para que tú no tengas que hacerla. Seguimos. Número 4. El pescado graso congelado calentado a alta potencia. Salmón, atún, caballa, sardinas frescas congeladas. Los pescados grasos tienen una alta concentración de ácidos grasos omega 3, exactamente por lo que los compras. El microondas a potencia alta los oxida. Un estudio del European Journal of Lipid Science and Technology de 2014 midió la oxidación de lípidos en salmón calentado por diferentes métodos. El microondas a potencia completa generó niveles de compuestos de oxidación lipídica significativamente más altos que el horno o la sartén. Esos compuestos no solo neutralizan el beneficio del omega 3, algunos tienen perfil proinflamatorio propio. Además, el pescado graso calentado en microondas huele. No de manera inofensiva. Los compuestos volátiles que se liberan durante la oxidación impregnan el microondas y permanecen por días. Es el olor que nadie en la oficina te perdona. Sartén a fuego medio con tapa, 2 minutos por lado. El omega 3 llega intacto y tus compañeros de trabajo también. Número 3. Las frutas congeladas calentadas para cocinar. Los mangos congelados de Dole. Los duraznos de Cascadian Farm. La mezcla de berries de Trader Joe's. Congeladas para smoothies. Perfectas. Calentadas en microondas para hacer compota o relleno de pie. Problema específico que la mayoría no anticipa. Las frutas tienen una alta concentración de azúcar y poca proteína. El azúcar concentrado calentado en microondas alcanza temperaturas mucho más altas que el agua. Puede superar los 150 grados centígrados en puntos específicos, mientras el resto de la fruta sigue casi fría. Esa temperatura es suficiente para causar quemaduras severas de inmediato. La textura suave de la fruta caliente no da señales visuales de que está a esa temperatura. En 2018, un estudio de seguridad alimentaria de la Universidad de Leeds documentó quemaduras palatales severas en pacientes que consumieron rellenos de frutas calentados en microondas en pies y pasteles. El tejido del paladar y la lengua es particularmente vulnerable porque no detecta temperatura con la misma precisión que la piel de las manos. Si cocinas con frutas congeladas, olla a fuego bajo con agitación constante. El microondas no tiene control suficiente para este proceso. Número 2. Los huevos enteros congelados o en recipiente cerrado. Hay videos en internet de huevos explotando en microondas. No son experimentos caseros raros. Son física básica que ocurre cada vez que alguien intenta calentar un huevo entero sin entender por qué no debe hacerlo. La cáscara del huevo es una barrera hermética. El microondas calienta el interior, yema y clara, generando vapor que no tiene salida. La presión sube en segundos. La cáscara cede de manera explosiva, proyectando fragmentos y líquido hirviendo. Pero el problema no termina con el huevo duro. Los huevos sin cáscara calentados en recipiente cerrado tienen el mismo resultado porque la membrana de la yema actúa como barrera secundaria. La yema explota dentro del recipiente o al momento de cortarla. En 2017, un hombre en Rhode Island demandó a un restaurante que le sirvió un huevo pochado recalentado en microondas. Cuando lo cortó, la yema explotó y le causó quemaduras en la córnea del ojo derecho. El caso llegó a tribunal y el restaurante pagó $177,000 en daños.
Está documentado en los archivos del Tribunal Superior de Rhode Island. Huevos en microondas. Solo revueltos, en recipiente abierto, a potencia media, con agitación cada 30 segundos. Número 1. Las aves enteras o en piezas grandes congeladas. Este es el más peligroso de la lista y el más común. Una pechuga de pollo congelada de tamaño estándar tiene entre 2 y 3 centímetros de grosor en el punto más grueso. El microondas penetra los alimentos aproximadamente 1,5 centímetros desde cada superficie. Eso significa que el centro de la pechuga no recibe calor directo. Se calienta solo por conducción desde las capas externas. Esa conducción es lenta. Mientras el exterior alcanza 74 grados, el centro puede estar a 40, la temperatura ideal para que la salmonela se multiplique activamente, no para que muera. En septiembre de 2022, el CDC publicó una investigación sobre un brote de Salmonella enteritidis en 9 estados vinculado a pollo congelado preparado en hogares. 193 personas enfermaron, 48 fueron hospitalizadas. La investigación determinó que la mayoría calentó el pollo en microondas, siguiendo las instrucciones del empaque, pero sin verificar temperatura interna con termómetro. Tyson Foods retiró más de 30,000 libras de producto como medida preventiva. La regla de oro: cualquier ave cruda congelada, entera, en piezas, en nuggets crudos, necesita horno, sartén o freidora de aire. El microondas puede descongelar, nunca cocinar desde congelado. Los 7 que sí puedes. Ahora la parte que prometí. Estos 7 alimentos congelados son seguros en microondas cuando se calientan correctamente. Edamame congelado. Alta agua, sin grasa significativa, sin riesgo bacteriano relevante. 2 minutos en recipiente abierto con 2 cucharadas de agua. Perfecto. Maíz congelado en grano. Sin cáscara que atrape vapor, calienta uniformemente. 3 minutos en recipiente abierto con cubierta de papel absorbente húmedo. Guisantes congelados. Mismo perfil que el maíz. 2 minutos, recipiente abierto, listos. Verduras mixtas sin salsa. Zanahorias, ejotes, chayote en cubos, en recipiente de vidrio abierto con 2 cucharadas de agua. 4 minutos a potencia media. Nutrición intacta sin riesgo. Arroz precocinado de primera recongelación. Si fue congelado correctamente dentro de 1 hora de cocción y no ha sido recalentado antes, es seguro. Una vez. En recipiente semitapado. Sopas de verduras sin carne. En recipiente de vidrio con tapa entreabierta. Intervalos de 2 minutos con agitación entre cada uno. Frutas congeladas para descongelar, no para cocinar. Berries, mango, durazno. Si el objetivo es descongelar para smoothie o ensalada fría, 30 segundos a potencia baja. Sin cocinar, sin hervir. El microondas no es el problema. El problema es asumir que todo lo que cabe adentro puede calentarse de la misma manera. La diferencia entre un almuerzo y una visita a urgencias a veces es solo saber cuál es cuál. En el próximo video, las 10 marcas de comida congelada que más se venden en Estados Unidos y lo que los inspectores del USDA encontraron en sus plantas de producción entre 2022 y 2024. Hay nombres que no te van a sorprender y hay uno que sí.